correo, no sé, pero yo he compartido el link desde hace tiempo, ¿verdad? Sí, sí está raro. Fíjense que algunos yo ya les había explicado que cuando les llegara el correo, que le dieran a aceptar, ¿verdad? O sí, ajá. Pero algunos lo rechazaron, entonces no sé si eso pues tenga que ver, ¿verdad? Ujú. Buenas tardes pues a todos y a todas. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Ahí donde tengo aquí. Miren, yo tengo un montón de libros aquí. Vamos a empezar a grabar. Ahorita les digo capítulos. ¿Ya? Ujú. Para hablar de la independencia. Hola a todos y a todas. Ahora sí ya empezó a grabar. Entonces, qué raro. Mire, escríbame aquí en el chat su correo. Así le agrego. Ujú. Porque se supone que yo les mandé la invitación a los correos que ustedes tienen en la página de la facultad, ¿no? O sea, los que ustedes actualizaron, pero escríbamelo aquí y entonces yo la agrego. Va. Bueno, entonces, para empezar la clase de hoy, les comento que vamos a hablar de la independencia, ¿sí? Hoy empezamos a hablar de ese tema y entonces vamos a explicar capítulo 13 hacia la... capítulo, no, perdón, ya los lentes ya no me funcionan. Capítulo 12, implantación de intendencias. Uh-huh. Capítulo 13, hacia la independencia. ¿Sí? Bueno, entonces, con estos dos capítulos vamos a estar. ¿Ok? Entonces voy a presentar. No sé si ya... Ahí Sara me compartió su correo. Vamos a ver. Sí, fíjese que la vez pasada yo les platiqué en la clase, pero sí. Para que les llegue la invitación, ¿verdad? Porque mire, es mucho más práctico. Permítame, vamos a... La voy a pegar en un listadito que tengo por acá y más tarde la agrego yo. Ok, aquí. Si alguien más necesita que lo agregue, hay que me anote su correo, porque miren qué montón de chicos están ingresando, ¿verdad? Así que les tengo que dar autorización. Esto es de la Q. O los dejamos afuera, ¿va? Sí le llegó. Ay, mire pues, vaya vio. Entonces, dele a aceptar porque así directamente ya usted ingresa, ya no tiene que estar, porque mire, se le va uno el internet o se va la luz y regresa uno, vuelve a entrar, ya no necesita, porque así no se atrasa, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Así es, Erika, muchas gracias. Sí, yo creo que fue hace como un mes por ahí, ¿verdad? Más o menos. Uh-huh. Ah, o ya revisó y no le aparece. Va, va, va. Entonces aquí estoy apuntando en el correo de Diana. Va. Entonces, terminando la clase las voy a agregar, ¿ok? Vamos a ver quién más aparece por ahí. Ay, muchachitos, muchachitos, ¿por qué no dicen? Los vamos a dejar afuera un rato. Va. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de la independencia, ¿verdad? En la clase anterior empezábamos a explicar algo acerca de las reformas borbónicas, ¿verdad? O sea, al final, podríamos decir de la época colonial, va a haber un cambio de monarquía, ¿verdad? De los Habsburgo que habían venido, tenían 2 siglos, un poquito, como siglo y medio, de estar gobernando, ¿verdad? De tener controlado España, pues va a haber un cambio acá, ¿verdad? Dijimos, Carlos II no tuvo descendencia, ¿verdad? El hechizado. Y entonces él nombró a un sobrino, Felipe d'Anjou, que era el segundo hijo del rey de Francia, ¿verdad? Para que fuera su sucesor. Pero empezó una guerra y en fin, finalmente después de la guerra
pues siempre fue nombrado, ¿verdad? Asume Felipe d'Anjou, o sea, como Felipe IV. Entonces, y entonces empiezan a darse cambios importantes, ¿verdad? En la administración pública se busca tener más presencia, más control de... Ahí sí que el Estado llegue a todas partes, ajá, afianzar más ese vínculo, ¿verdad? Y los controles que se tenían sobre el Nuevo Mundo. ¿Sí? Entonces, se van a establecer varios mecanismos, ¿verdad? Que aquí viene entrando alguien. Licenciada, solo una pregunta. ¿Esto ya lo había hablado o no? Fíjese que sí lo expliqué, sí lo empecé a explicar. Ajá. Ah, bueno, gracias. Sí, Armando, gracias. Sí. Entonces, se dan ahí varios cambios importantes, ¿verdad? Más controles administrativos, digamos, creación de más impuestos, cómo limitar, digamos, a los funcionarios corruptos, cómo tenerlos más controlados, ¿sí? Se crean los estancos, que los estancos eran, digamos, el Estado español autorizaba, ¿verdad? Quienes podían vender tabaco, quienes podían vender naipes, quienes podían vender papel sellado. Y se supone que va a haber, y también sobre el aguardiente, ¿verdad? Sobre el licor. Entonces, esto también va a generar molestia, aparte de los altos impuestos, ¿verdad? Y bueno, se decide crear las intendencias, ¿verdad? Porque precisamente la capital, las ciudades ya para todo esto, pues era, aquí todavía estaba en la antigua, era la ciudad de Santiago, ajá. Entonces la capital del reino era la protagonista, ¿verdad? Y las otras ciudades pues no eran tan relevantes. Entonces se decide, ¿verdad? Quitarle tanto protagonismo, no solo a la capital, sino también digamos a la provincia de Guatemala, ¿verdad? Y entonces se crean las que se conocen, el sistema de intendencias, ¿verdad? En el que se supone que aquí ya quedarían perfiladas las naciones que van a surgir después de la independencia, ¿verdad? O sea, Chiapas, pues aquí todavía pertenecía al Reino de Guatemala, ¿verdad? La Intendencia de Honduras, la de El Salvador, la de Nicaragua. Y se supone que de esta forma darle protagonismo también, ¿verdad? A estos otros territorios, ¿sí? A la par también se impulsó la creación de otros puertos, ¿sí? Porque igualmente era el de Santo Tomás, que estaba bajo el control de la capital, ¿verdad? Acá en el Atlántico, ¿verdad? En el actual departamento de Izabal, era el puerto, dentro del Reino de Guatemala, era el que tenía mayor movimiento, ¿verdad? El que era más utilizado. Entonces se crean los puertos de Omoa, de Trujillo, en Honduras, como para ir descentralizando, ¿verdad? También quitándole ya tanto control a los capitalinos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ok. Entonces, bueno, las reformas borbónicas van a tener un impacto importante. También dijimos que se eliminaron los corregimientos, ¿verdad? Y esa figura del corregidor para evitar la corrupción, o sea, todos los abusos que cometían ellos sobre los indígenas. ¿Verdad? Entonces, lo que quería aquí, ahí sí que, imaginémonos, el nuevo rey pues manda un auditor, ¿verdad? O sea, que haga una inspección, que se haga un diagnóstico, a ver qué está pasando, porque no hay dinero, ajá, en dónde están los vacíos, y entonces con base en esto ya se hacen las reformas borbónicas, ¿verdad? Bueno, entonces va a ser bien importante la creación de intendencias, porque esto le va a permitir a los criollos de cada una de las intendencias tener cierta digamos, libertad y tener como que ya comunicación directa con España, ya no va a ser a través de la capital, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para ir conformando las identidades, ¿no? En cada una de estas provincias, que luego, pues ya con la independencia, pues van a ir tomando otros rumbos, ¿no? Bueno, ok, entonces, ¿cuál era la situación de Centroamérica?
para el siglo XVIII, ¿verdad? Finales de 1700, principios de 1800, ¿sí? Porque, pues, acordémonos, nosotros éramos todo este territorio hasta Costa Rica, pues éramos el reino de Guatemala, ¿verdad? Sí, o sea, la capitanía general. Entonces, ¿cuál era la situación de Centroamérica? O sea, los principales productos de exportación eran el añil y el ganado, ¿sí? Y sobre estos productos, los criollos de la capital eran los que tenían el control, ¿verdad?, de la comercialización. O sea, los criollos capitalinos daban préstamos a los productores de añil, ajá, para que ellos pudieran tener sus cosechas, pagar trabajadores, etcétera. Ajá. Entonces, a través de los préstamos tenía controlados a los productores, ajá, de las otras provincias. También, digamos, en cuanto al tema del ganado, los criollos capitalinos establecían en dónde, o sea, se supone que en esa época se realizaban ferias ganaderas y entonces allí se supone que intercambiaban, ¿verdad? Ganado de diferentes tipos, ajá, las provincias, pero los criollos de la capital eran los que decidían en dónde se hacían esas ferias ganaderas. También ellos decidían cuáles eran los rastros en donde se tenían que matar los ganados, ¿verdad?, que iban a ser exportados, ¿sí? Entonces, había un montón de cuestiones que eran claves, ¿verdad?, estratégicas de la producción económica que eran controladas por los criollos de la capital, ¿verdad? O sea, este grupo de comerciantes, bueno. Y además de esto, pues también se producía cacao, caña, tabaco, trigo, ¿verdad? Bueno. La población, si vemos, 96% de la población era la que producía para sostener el nivel de vida, ¿verdad?, de un pequeño sector, ¿verdad?, conformado por funcionarios españoles, por los criollos, y que tributaba, ¿verdad?, y que pues también generaba, ¿no?, allá para que la corona tuviera plata, ¿verdad? Entonces, si vemos la conformación de la población, casi un 65% indígena, 31% de mestizos, ¿verdad?, que fueron, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? O sea, fue un sector de población que tuvo un incremento bastante grande, ¿verdad? Y si vemos el porcentaje de población negra, pues era bastante reducido, ¿verdad? Menos del 1%. Entonces, a ver. Ay, chihuahuas. Aquí viene llegando alguien más. Ok. Bueno, entonces ahí estamos bien. Sí, sí, sí. Sí, Minor, mire que ya empecé a poner la tarea, pero es que ahí voy, ya escaneé los documentos. Ala. Y ahorita se las tengo que dejar hoy porque es sobre la independencia, precisamente, fíjese. Gracias, Minor, por estar pendiente. Va. Entonces, como mencionábamos, realmente el sistema era bastante excluyente, ¿verdad? La riqueza la tenía este 4%. Uh-huh. En cuanto a la tierra, pues el latifundio, las grandes haciendas, era lo que predominaba, ¿verdad? Y bueno, también a la par de las tierras indígenas, ¿verdad? Bueno, entonces, gran desigualdad social, ¿verdad? Discriminación hacia la población indígena, trabajo servil, o sea, no solo trabajar en el campo, sino también obligados a servicios personales, ¿verdad? O sea, trabajar en las casas, ¿verdad? De algunos encomenderos, de algunas de estas gentes adineradas, ¿no? Y pues los mestizos pues eran rechazados porque eran consideradas gentes ilegítimas, ¿verdad? Que no eran ni de un grupo ni del otro, ¿no? Ni cultural ni ideológicamente. ¿No? Y fíjense, mientras acá en el Nuevo Mundo, ¿verdad?, había relaciones feudales de producción, ¿sí? Cómo se tenía el control sobre los trabajadores. No podían desplazarse, o sea, si vemos los indígenas estaban repartidos, no tenían autorización de andar por todo el país o por todo el reino ahí paseando, ¿sí? O sea, ellos solamente estaban autorizados a desplazarse en, digamos, en las fincas o las haciendas que les tocaba trabajar en su pueblo,
Entonces tenían muchas prohibiciones. Los que sí eran más, tenían esa libertad, no estaban atados, ¿verdad? A un lugar, pues eran los mestizos, ¿verdad? Por las razones que ya hemos platicado. Entonces, y mientras eso sucedía acá, en Europa, pues ya la revolución industrial, ¿verdad? Estaba ahí impulsando otras formas de contratación, ¿verdad? Formas capitalistas, en las que se supone que el trabajador está, bueno, según esto, ¿va? Porque también está en libertad de ofrecer, ¿verdad? Sus servicios y de contratarse donde mejor le plazca, ¿verdad? En fin, aunque pues esto, les decía, son puras trampas también, ¿va? Ok, entonces, bueno, miren, esta es una de las primeras grabados que se hicieron ya de la capital cuando se trasladó acá, ay Dios, al Valle de la Ermita, ¿verdad? Era de las capitales más feas porque cuando fue la independencia tenía muy poco tiempo de haberse trasladado acá, o sea, de Panchoy en la antigua, trasladarse acá al Valle de la Ermita, o sea, a finales de 1700, como 1776. Entonces, cuando se da la independencia, tenía que 86, 96, 16, ¿qué? Como 45 años, ¿verdad? No, por ahí 40 años, ajá, de haberse trasladado acá. Entonces, imagínense, volver a construir, levantar templos, edificios complicado, ¿va? Y el mercado, pues, estaba aquí en la plaza central. ¿verdad? Ok, entonces, como mencionábamos, los criollos capitalinos, los comerciantes, tenían mucho poder, ¿verdad? Por encima de los criollos de las provincias, ¿verdad? Entonces, la capital, ¿verdad? Ya la Nueva Guatemala, pues era el centro de operaciones, ¿verdad? Del reino. Y desde aquí, los funcionarios, digamos, se encargaron de los temas de corrupción, además de que los criollos estaban controlando el comercio. Bueno, aunque se dependía de la corona, digamos, para la toma de decisiones, relativamente, ¿verdad? Porque siempre los funcionarios se la ingeniaban para hacer de las suyas, ¿verdad? Bueno, entonces, podemos decir, ¿verdad? De manera resumida, ¿verdad? Tal vez así esquemática, que el poder estaba distribuido de esta forma. O sea, el poder político lo tenían los funcionarios que mandaba el rey. Ajá. Estos que hemos llamado peninsulares, ¿sí? Entonces, los burócratas peninsulares, ¿verdad? Ocupaban, por ejemplo, el arzobispo era español. Uh-huh. El capitán general era español. Los oidores, la mayoría eran españoles y así, ¿verdad? Mientras que el poder económico, pues lo tenían los criollos, ¿sí? Y pues los de la capital, ¿verdad? Ay, Dios, aquí viene llegando alguien. Uh-huh. Hola, hola, ¿sí se escucha? Sí, licenciada, sí se escucha. Sí, Liz. Muy bien. Gracias, chicas, muy amables. Bueno, entonces, decíamos, ¿verdad? El poder político, pues lo tenían los funcionarios de la corona, mientras que el poder económico, ¿verdad? Lo tenían los criollos de la capital, ¿sí? Entonces, controlaban buena parte de la actividad productiva. Ay, Dios. Fíjense que hay un chuchito que está molestando. A ver. Ay, permítanme, yo creo que sí se escucha, ¿verdad? Espérenme, voy a silenciar a este chucho. Ay, bueno, ya.
Ay, disculpen, pero sí que hay ruido, ¿va? Que sí se oía fuerte. Bueno, ok, entonces, continuamos. Muy bien. Si vemos entonces, los que quedaban excluidos eran los criollos de las provincias. Ajá. Ellos dependían de las arbitrariedades y de las decisiones que tomaban los criollos de la capital. También dependían de que, o sea, los criollos de la capital establecían los precios. Uh-huh. Entonces, ellos eran los que les compraban el ganado, cuero, los diferentes productos que aquí se producían, ¿verdad? O que productos que iban a salir al exterior, ¿verdad? Ellos ponían los precios y ellos eran los que tenían los contactos en Cádiz, con los comerciantes de Cádiz, ¿sí? Entonces, igualmente, lo que se tenía que importar, había muchos productos, ¿verdad? Materias primas importantes, ¿verdad? O elementos que eran importantes para la vida de los españoles, ¿verdad? Telas, vinos, encajes, no sé qué. Bueno, en fin. Entonces, también eran los comerciantes de la capital los que tenían esos contactos. Ellos traían los productos y luego los distribuían a los precios que se les daba la gana en las provincias. Y entonces, esto fue haciendo que se acumulara mucha molestia, ¿verdad? Rechazo, resentimiento hacia los criollos capitalinos, y que cuando se empieza a hablar de independencia, fíjense que fue bien interesante porque los criollos de las provincias, o sea, ellos lo que buscaban era, algunos, ¿verdad? De las posturas, no era independizarse de España, sino de Guatemala, ¿no? Entonces, se llegó a acumular mucho rechazo hacia los criollos de la capital, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los criollos de las provincias? A ver. Serían los de Chiapas, Honduras, Salvador. Costa Rica, ¿verdad? Ajá, entonces, Costa Rica. Así es, gracias, Amanda. Bueno, entonces, si vemos, pues ahí se va acumulando esas molestias, ¿verdad? Bueno, ok. Muy bien. Ok, bueno, entonces, si vemos realmente la situación en el Reino de Guatemala, era compleja, había mucha exclusión, discriminación, también muchos privilegios, ¿verdad? No solo para los funcionarios, sino para los criollos, y sobre todo para los de la capital, ¿verdad? También había diferencia en cuanto a los criollos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, a hablar de algunos procesos, algunos movimientos, ¿verdad? Que influyeron en que fueran llegando ideas diferentes, ¿verdad? Al nuevo mundo, ¿sí? Y que pues fueron ahí moviendo las conciencias, ¿verdad? Y buscando, que hicieron que se buscaran cambios, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar de causas externas y de causas internas, o sea, causas externas, pues aquellos acontecimientos que sucedían en el mundo, ¿verdad? Ajá. O en las vecindades cerca del reino de Guatemala, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en 1808 se había dado la invasión napoleónica. Entonces, cuando Napoleón, fíjense que Napoleón estaba extendiendo sus dominios, ¿no? En Europa, y con engaño llega con los españoles, ¿verdad? Y a pedirles permiso que quería dominar a los portugueses. Entonces les dice al rey, no, pues solo dame permiso de pasar por tu territorio y pues a mí lo que me interesa son los portugueses, ¿no? Y lo que hizo fue de una vez ir conquistando los poblados españoles, ¿verdad? Y someterlos, ¿no? Pero en fin, entonces, cuando Napoleón hace esto, imagínense, Napoleón estuvo desde 1808 hasta 1814, tuvo dominada España. Y lo que va a hacer es imponer a su hermano José, o sea, y lo nombra rey, o sea, de España, José I. Uh-huh. Y que era conocido por los españoles como Pepe Botella, ¿va? Porque le encantaba el fresco, entonces era mero bohemio el muchacho, ¿va? Entonces, el hecho de que Napoleón Bonaparte tuviera conquistada España
eso generó mucho nacionalismo dentro de los españoles y empezó a gestarse una guerra de independencia. O sea, los españoles, el pueblo español empezó a combatir a los franceses. Y empiezan ellos entonces a buscar estrategias, ¿verdad?, para expulsarlos. Y fíjense que dentro de esa guerra de independencia que se da dentro de España, ese es un proceso bien interesante, porque va a tener también impacto en el Nuevo Mundo. Entonces, si vemos, ¿verdad? O sea, ellos están peleando y era interesante porque se volvió una cosa popular. O sea, todo el mundo participaba, ¿verdad? Cuando los soldados franceses llegaban a los poblados españoles, todos apoyaban, ¿verdad? Las mujeres, los niños, desde las ventanas, desde arriba, les aventaban agua hirviendo, palos, de lo que tuvieran, ¿verdad? Entonces, era un rechazo muy grande hacia los franceses, ¿verdad? Pero a la par de esa guerra, también se fueron dando otros procesos, ¿verdad? Por un lado, Napoleón Bonaparte buscó darle a España como buscando su reconocimiento, ¿no?, del pueblo o el agradecimiento, le dio una constitución. Entonces, Napoleón, digamos que su forma de gobernar, pues era lo que se conocía en Europa como el despotismo ilustrado, o sea, decir, yo tengo todo el poder, tengo el control como gobernante, pero tengo asesores que son gentes prominentes, gente muy preparada, puros intelectuales. Y entonces, la moda para esta época van a ser las constituciones. La constitución política se va a convertir desde, digamos, desde que se da la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, va a empezar a plantearse la idea de que no puede haber un Estado moderno sin una constitución. Entonces, Napoleón decide, bueno, yo le voy a conceder una constitución a los españoles. Y entonces promulga la Constitución de Bayona, aunque no hubo mayor participación de las colonias, ¿verdad? De los territorios en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Ni tampoco de los españoles. Entonces, es una constitución que Napoleón impuso. Fíjense, había en representación del Nuevo Mundo, solo para darles una anécdota, ¿verdad? Había un colombiano que estaba por allá en Madrid trabajando en el jardín botánico y lo jalaron y dijeron, la gran lo vamos a mandar para que sea diputado, ¿verdad?, en la constituyente de Bayona. Esta constitución nunca entró en vigencia. Como dijimos, no fue participativa, fue una constitución otorgada porque la impuso Napoleón, aunque nunca fue vigente. ¿Qué va a ser lo interesante de la Constitución de Bayona? Que esta idea de la Constitución como pacto social para fundar una nación empieza digamos, a tomarse en cuenta, ¿no? Como que ya se visualiza que es algo importante, ¿no? Aparece en el imaginario, ¿verdad?, de los españoles y luego se traslada también al Nuevo Mundo. Entonces, esto va a ser como que el ideal, poder tener una constitución que defienda los derechos, que plantee obligaciones, pero que también nos conceda derechos y que limite el poder, ¿no? Entonces, Bayona va a ser, aunque, como dijimos, no fue participativa, no entró en vigencia, va a poner en la discusión, ya va a dejar ya este tema de la importancia de una constitución. Bueno, además, ¿no?, de todas las noticias que llegaban al Nuevo Mundo acerca de la guerra de independencia que el pueblo español estaba librando para expulsar a los franceses, ¿no? Bueno, entonces, bueno, además, ¿verdad?, llegaron otras ideas que fueron importantes, ¿verdad? O sea, ya había triunfado la Revolución Francesa, ¿verdad?, la toma de la Bastilla, ya habían guillotinado a media Francia, ¿sí?, pero se había hecho se sabía de los postulados, ¿no?, de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad. O sea, se empieza a hablar de derechos naturales que tiene por el hecho de ser persona, ¿verdad?, el derecho a la vida, a la propiedad, etcétera. También ya había triunfado la guerra de independencia en Estados Unidos, 1776, ¿verdad?, con su declaración de derechos, que fue bien importante, y todas inspiradas, pues,
en las ideas de la Ilustración, de decir, bueno, la religión no es importante, lo que importa es el desarrollo científico, el predominio de la razón, el razonamiento, la explicación de los procesos. No que es una cuestión divina, ¿verdad? Que, ay, sí, es que si Dios así lo quiso. Igualmente, el liberalismo inglés, ¿verdad? Que hablaba de la importancia de los contratos, ¿verdad? Del respeto a los derechos, etcétera. Bueno, entonces, si vemos, se van a ir dando procesos bien importantes, ¿verdad? Bueno, inspirados por ideas que también fueron relevantes. Todo esto va a ir llegando de manera clandestina, ¿verdad? A las ciudades, en el Nuevo Mundo, ciudades importantes, y de ahí pues va a tener difusión, ¿verdad? Y va a ser discutida. Esta época, pues como comentábamos, pues había muchos intelectuales, gente que había estudiado en la universidad, religiosos, también va a haber muchos curas que participan, ¿verdad? Dentro de los procesos independentistas, ¿verdad? Bueno, otra cuestión importante, fíjense que cuando Napoleón tiene el control de España a través de su hermano, ¿verdad? Ya mencionamos, este señor Pepe Botella. Los españoles van a estar librando ahí también sus luchas, digamos, ¿verdad? Por expulsar a los franceses. Y pues también van a estar defendiendo al futuro rey, ¿verdad? Que era Fernando VII. A él se le conoció como el deseado, no porque fuera muy guapo, sino porque el pueblo añoraba que lo liberaran, lo tenían preso, ¿sí? Entonces, apresaron a su padre y lo obligaron a abdicar, y luego también tenían preso al sucesor, ¿no? Entonces, el pueblo estaba muy deseoso de que liberaran a su rey. Pero resulta que cuando liberan al dichoso Fernando VII, era un déspota. Entonces dijo aquí, no, aquí lo ha actuado. Todo lo que actuaron, digamos, antes, aunque me hayan defendido, yo lo agradezco, pero queda sin efecto. Porque resulta que en su ausencia, cuando él estaba preso, además de esa guerra de independencia, los españoles convocaron a Cortes, que era pues una constituyente. Y ya hablábamos, bueno, de la constitución que había querido imponer Napoleón, ¿verdad? Entonces, de allí tomaron ellos la idea. Esto de Napoleón en Bayona fue en 1808, y pues los españoles se organizaron en juntas, ¿verdad? Que eran clandestinas, y empiezan a convocar a Cortes, ¿no? Convocan a una constituyente. Y de esta, pues surge la Constitución de Cádiz en 1812, conocida como la Pepa, ¿verdad? O sea, porque fue promulgada en el día de San José, 19 de marzo. Entonces, esta Constitución es bien avanzada, ¿sí? Es una Constitución democrática, fíjense. Reconocía que todos aquellos habitantes de los territorios pertenecientes a España, en la península y en ultramar, todos eran súbditos, o sea, súbditos, todos eran españoles, sí, todos eran, digamos, los ponían en igualdad de condiciones, tanto indígenas como mestizos, mulatos, etc. Y establecía mecanismos participativos, eliminaba el tributo, ¿verdad? Este impuesto que pagaban los indígenas y así. Entonces, Cádiz fue un hitazo que se echaron los españoles. Y para eso sí invitaron a que las colonias participaran, ¿verdad? Los territorios en América. Entonces, representación de nosotros fue el clérigo Antonio de Larrazábal. Y que, por cierto, la casa de este señor es donde está actualmente el restaurante San Martín, ahí en la Sexta Avenida de la Zona 1. Entonces, se tuvo participación en la Constitución de Cádiz, entró en vigencia. Pero cuando este señor Fernando VII toma, por fin, digamos, es liberado y asume la corona allá en España, dice, no, yo les agradezco que me hayan estado apoyando, qué bueno que pelearon por mí para defender mi reinado, y qué bueno todo esto de las Cortes y la Constitución, pero aquí el que manda soy yo. Y entonces deroga la Constitución y regresa, ¿no? Hay un retroceso ahí importante, ¿verdad? Y bueno, luego lo que va a suceder
es que un señor, Rafael del Riego, un general español, junto con el ejército, va a obligar al rey, a Fernando VII, a que acepte otra vez, que ponga en vigencia la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Entonces, van a haber un montón de eventos que van a ser bien importantes, ¿verdad? En España, y que nos van a influir, digamos, que van a estar llegando todas esas noticias hasta América, ¿verdad? Y que, pues, como les decía, con la Constitución de Cádiz se tuvo participación, ¿verdad? Entonces, otro acontecimiento que va a ser fundamental, la independencia de Haití. O sea, Haití se había convertido en un territorio con mayoría de población negra, mulata, ¿sí? Los indígenas aquí habían muerto, ¿verdad? Después de la conquista, por la fiebre amarilla y pestes, ¿no? Epidemias. Y entonces los españoles habían empezado a traer esclavos de África. Luego los franceses le quitaron este territorio a los españoles, ¿va? Pero digamos que entonces todas estas, ellos se van a proclamar, van a empezar una guerra por la independencia, encabezada ahí por algunos esclavos que habían comprado su libertad, ¿verdad? Sí, algunos libertos, algunos mestizos, etcétera. Va a ser una revolución negra, y ellos se van a proclamar en 1804 como República Negra. Entonces, imaginémonos esto, para ese entonces fue una situación de mucha alarma. O sea, ellos estaban independizando de Francia, sí, pero esto afectaba mucho a España, porque era un mal ejemplo, y además se trataba de negros, ¿no? De mulatos. Entonces, imaginémonos, y con los racistas que eran los españoles, era una cuestión muy desafiante, ¿verdad? Y muy tremenda, que podía tener un impacto bastante grande, pues, en los demás territorios, ¿verdad? Entonces fue un shock, ¿verdad? Fue una cuestión muy inesperada que, pues, sí afectó, ¿verdad? Bueno, y pues, de un momento a otro llegaban las noticias, ¿no? A Guatemala, a la Nueva Granada, etcétera, ¿verdad? Bueno, además, otro de estos acontecimientos externos y que va a ser... que va a tener bastante importancia porque va a estar aquí en nuestra vecindad, ¿verdad? Ajá. En la Nueva España, México, ¿verdad? Empieza la Guerra de Independencia, ¿sí? Encabezada por curas, ¿verdad? El cura Miguel Hidalgo y Costilla, que va a dar el grito, ¿verdad?, de independencia ahí en 1810. Y también por José María Morelos. Entonces, si vemos, ellos en primer lugar tuvieron Guerra de Independencia. Entonces, y va a ser una cuestión prolongada, casi 11 años. Entonces, se van a librar varias batallas, van a haber varios generales que van a encabezar ejércitos, que se van a enfrentar, ¿verdad?, contra los realistas, ¿verdad?, contra los españoles, los ejércitos del rey. Entonces, todo esto, pues va a estar llegando las noticias a Guatemala, ¿verdad? Entonces, sobre todo porque van a ser más de 10 años. Y como vamos a ver en un momento, pues también, o sea, aquí se va a discutir, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando allá en México? Y van a haber muchos que le van a echar porras al cura Hidalgo, ¿verdad? Ajá, va. Entonces, en 1821, para no extenderme mucho con esto, en México se suscribe, dentro de esa guerra de independencia, se suscribe el Plan de Iguala. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿cuál va a ser la importancia del Plan de Iguala? Aquí el Plan de Iguala va a ser una propuesta de independencia que va a ser muy conveniente para los españoles. Podríamos decir una propuesta de independencia bastante conservadora. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esta la suscribieron Vicente Guerrero, uno de los generales, ¿verdad?, que estaba peleando por la independencia, digamos, mexicana, y Agustín de Iturbide, en nombre de los españoles, que era un general español, ¿va? Entonces, veamos estos 3 puntos, ¿verdad?, que proponían. Independizarse de España, pero ser una monarquía moderada y pedirle a Fernando VII o a alguno de sus parientes que fuera el soberano
de la Nueva España, va de México. Luego, reconocer a la Iglesia Católica como la única fe en esos territorios y proteger sus bienes. Y bueno, ya, el tercero, ¿verdad? La unión del pueblo sin distinciones de mestizos, criollos, etc. Que ya esa, pues ya como que más, solo viene como de relleno. Entonces, esta declaración del Plan de Iguala estuvo vigente varios meses, ¿sí? Pero vamos a ver nosotros que cuando llega la noticia a Guatemala de este plan, pues muchos criollos van a pensar en esta declaración como una posibilidad para tomarla como ejemplo, y buscar en el Reino de Guatemala también una independencia de este tipo, para que ellos no pierdan sus privilegios. Bueno, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Tenemos alguna duda? Porque son un montón de ideas, ¿verdad? Son un montón de cosas. No sé, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué tiene algún comentario? Licenciada, entonces, Fernando VII, o sea, después de la independencia, él todavía seguía como gobernando. Mire. A ver, fíjese, gracias por la pregunta, Erika. Fernando VII, fíjese, o sea, él estaba gobernando España cuando fue todo lo de la independencia, Pero, ¿se acuerda? Bueno, primero hablamos de cómo en España ellos estaban peleando por su independencia y expulsar a los franceses, ¿sí? Los tenían ahí invadiendo y que habían conquistado las provincias, Va. Entonces, ese fue un primer proceso. Y entonces, Fernando VII asume la corona finalmente en 1814. Ya termina la guerra y etcétera, entonces ya lo liberan y ya lo ponen bajo. Entonces, él allí estaba gobernando. Ahora, cuando se empieza a hablar de independencia, aquí en nuestra vecindad en México, habían posturas más radicales, ¿verdad? Que decían, no, pues ya independizarnos, cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Que sea realmente una independencia. O sea, pero ahorita estamos hablando de México. O sea, como que procesos que eran muy cercanos a nosotros y que tenían influencia. Entonces, y dentro de esas propuestas de independencia, ¿verdad? Que fueron bien importantes en México, está la que se suscribió con este plan de Iguala, ¿verdad? Entonces, fíjense, firmada por este general Iturbide, que era español, con Guerrero, ¿verdad? Que era de los republicanos, ya mexicanos, etcétera, ¿no? Y entonces, buscando conciliar, ¿verdad? O sea, ya después de 10 años de guerra, como quien dice, bueno, ya aquí que termine el asunto. Entonces, deciden que quieren tener una independencia en ese sentido, o sea, pedirle al rey de España que aunque se independicen ellos de allá, él siga siendo soberano de México. O sea, eso se planteó en ese entonces. Pero, y esto, bueno, además de protección de la iglesia, etc. Entonces, aquí se llegó a pensar en la misma posibilidad. Como que dice, esa propuesta de los mexicanos está buena, porque así los criollos capitalinos vamos a seguir teniendo beneficios, porque ellos ya tenían todos los contactos allá, todos los conectes, como decimos, ¿verdad? Entonces no vamos a perder nada. Y como vamos a ser leales al rey, etcétera, nos va a mantener nuestros privilegios. Pero lo que resultó en México fue, imagínense, o sea, se suscribe ese plan de Iguala, pero este señor Iturbide después se proclama emperador. Obviamente eso no le gustó a los mexicanos y le dieron vuelta al asunto y lo mandaron de regreso a su casa, lo mandaron a España. Pero ya la idea del plan de Iguala ya había gustado aquí. Y entonces los Aycinena mandaron una comunicación a Iturbide para decirles que a ellos les interesaba que si se independizaba el Reino de Guatemala de España, querían ellos tener una independencia así, ¿verdad? Como tener vínculo con España. Y también empezaron a negociar para que Guatemala se anexara a México.
Guatemala tomando en cuenta lo que era la capitanía del reino. Ajá. O sea, que abarcaba Centroamérica y Chiapas. Uh-huh. Pero no sé si ahí les queda claro o estamos... Sí, o solo los enredé. Bueno, Erika, no sé si tengamos algún otro comentario. Yo creo que esta presentación mejor se las voy a ir desglosando cada proceso en una diapositiva, ¿verdad? Creo que nos queda mejor. Bueno, entonces, podemos hablar también, ¿verdad? De causas internas. Como les decía, ya este proceso que se está librando en México, ya los Aycinena, gente muy influyente en esa época, ¿verdad? Empiezan a buscar cómo seguir, cómo continuar con sus privilegios. Uh-huh. Y entonces, sí, esto del plan de igual está bueno, ¿verdad? Nos conviene y hasta nos podríamos anexar a México porque es una nación muy grande y nos puede proteger, ¿no? Frente a otros. Uh-huh. Entonces, dentro de estas causas internas, ¿verdad? Vamos a encontrar que se van a ir dando diferentes protestas, ¿verdad? Desde la capital, por ejemplo, fíjense, a principios 1810, 1811, había protestas, por ejemplo, en el barrio de San Sebastián. Se estaban quejando de que a los criollos les estaban dejando traer telas sin pagar impuestos, mientras a ellos, que eran artesanos, ¿verdad? Un barrio de artesanos, a ellos pues sí les cobraban todos los impuestos y pues tampoco había mucha abundancia de dinero en esa época, ¿verdad? Entonces ya había protestas y se decía fuera los chapetones, que así se les decía de manera despectiva a los españoles, ¿verdad? Entonces, hubo, ¿verdad? Varias protestas así, ¿verdad? Que pues que se fueron planteando, ¿verdad? Y también durante toda la época de la colonia, como nos hemos visto, ¿verdad? Se fueron dando motines, ¿verdad? Rebeliones de indígenas. Severo Martínez documentó que cada mes casi se iba dando en pueblos diferentes, obviamente, ¿verdad? Por los tributos, por los abusos de los corregidores, de los alcaldes indígenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero hay algunos acá, ¿verdad? Que hemos resaltado, que son, que buscaban directamente ya la independencia del reino de Guatemala, ¿verdad? Cortar el cordón con España, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podemos mencionar en San Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Van a haber varias protestas. En San Salvador, por ejemplo, en 1811, fíjense que van a encarcelar a los hermanos Aguilar. Los hermanos Aguilar eran sacerdotes, si no estoy mal, eran 3 sacerdotes, que no habían aceptado el arzobispo de Guatemala. Había decretado que se leyera en las misas, ¿verdad? Que se leyera una nota en donde se hablaba muy mal del cura Hidalgo de México. Y entonces estos religiosos no la leyeron. Y por eso los apresaron. Y ahí hubo una revuelta, ¿verdad? El pueblo estaba a favor de ellos y en fin, que los tuvieron que liberar. Después, en Nicaragua, en 1811 también, a finales, 1811, en diciembre, fíjense que aquí va a surgir una protesta en la ciudad de León y después otra. Y siempre, o sea, en Granada fueron, digamos, allí de una vez quitaron a las autoridades españolas y nombraron ellos a nuevas autoridades. Uh-huh. Que era un obispo y pues tampoco, y también que era muy conservador, etcétera, pero entonces fueron reprimidos. Y varios de estas personas que protestaron en Granada fueron apresadas y se las trajeron para la capital, ¿sí? Acá en la Nueva Guatemala. Entonces, aquí estaban presos. El movimiento de Granada, fíjense que ellos tomaron la ciudad
quitaron a esas autoridades españolas, pusieron nuevas y estuvieron gobernando así alrededor de 5 meses, 5 o 6 meses. Entonces, por fin, se supone que el capitán general, ¿verdad?, mandó una comitiva para que negociara con ellos, les ofrecieron que les iban a respetar, ¿verdad?, que no iba a haber represalias. Pero es que bien traicioneros, ¿verdad? Les dijeron, no, hombre, ríndanse, aquí no van a haber represalias, ya todo queda entre hermanos, todo tranquilo. Pero después se los trajeron a la capital y los metieron presos. Entonces, esto era, digamos, una situación que iba a ir generando más molestia, ¿va? Bueno, entonces, luego además, fíjense, en Guatemala podemos mencionar la conjura de Belén, ¿va? O la conjuración de Belén. Entonces, que fue un movimiento en el que participaron varias personas, algunos criollos, otros mestizos, y lo que buscaban ellos realmente era dar un golpe de Estado, ¿va? Podemos decir, ¿sí? O sea, derrocar al capitán, que era José Guerra, que era bien represivo y era así todo grueso, digamos, ¿va? O sea, no era una persona con la que se pudiera negociar, ¿sí? Entonces, querían darle golpe de Estado, ¿va? Lo querían derrocar, y querían tomar el control del cuartel en las Verapaces, en Xela, ¿verdad? Y también en la capital, y de esta forma derrocarlo y poner nuevas autoridades. Pero resulta que, bueno, como siempre, ¿verdad? Hay delatores, ¿verdad? Entonces, hubo gente que llegaba a las reuniones, que obviamente eran reuniones secretas, ¿va? Súper secretas, con códigos y etcétera. Y quienes participaban en las reuniones se identificaban porque llevaban un en la solapa. Entonces, y se reunían en el convento de Belén, donde ahorita está el Instituto para Señorita de Belén, ¿va? Entonces, por eso se conoce como Conjura de Belén. Entonces, lo que ellos planeaban era el día del 24 de diciembre, en la Nochebuena, dar el golpe. Pero los delataron y pues los apresaron, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos algún comentario, alguna duda? Disculpe, licenciada, ¿quién dijo que le querían dar golpe de Estado? Al capitán general, que era don José Bustamante Guerra. O sea, ellos sí estaban organizando de una vez un golpe de Estado, y estaban aquí en la capital. Entonces, era un golpe más, que iba a ser más fuerte, ¿no? Que iba a afectar más a los españoles, y a la corona. El poder, ¿no? De la corona. Pero lamentablemente, pues fueron delatados y entonces, pues, ahí, digamos, quedó esta acción. Había varios religiosos, ¿verdad? Estaba el prior de esta congregación, el fray Juan de la Concepción. También estaba fray Tomás Ruiz, que era un religioso indígena de origen nicaragüense, que llegó a ser bien importante, una persona con mucha formación. Entonces, y había varios militares, estaban los hermanos Bedoya, los hermanos de doña Dolores, ¿verdad? También estaban dentro de esa conspiración. Estaba Manuel Tot. Manuel Tot era un indígena de las Verapaces que había sido apoyado por los dominicos y había venido a estudiar a la universidad. Y ahí estaba en contacto con toda esta gente, ¿verdad? Que se reunía para la conjura. Bueno. Ok, bueno. No sé si tengamos algún otro comentario sobre esto, alguna otra duda. Vamos. Entonces, ahorita no estoy viendo el chat. Bueno. Ok. Tenemos también una rebelión que no fue directamente apoyo, digamos, no buscaba la independencia, pero fue muy relevante porque indígenas quichés quitaron a las autoridades de Totonicapán, ¿verdad?
y gobernaron ellos durante varios meses, ¿sí? O sea, en ese territorio, Momostenango, San Francisco el Alto, San Miguel Totonicapán y otros poblados cercanos, San Andrés Checul, Santa María Chiquimula. Entonces, a ver, me voy a regresar aquí. Fíjense, quitaron al alcalde, ¿sí? Que era un español, y entonces nombraron, fíjense, nombraron como reyes. Ay, joder. Ahí está esta cosa. Nombraron como reyes a don Atanasio Tzul y a su esposa, doña Felipa Tzop, ¿verdad? Atanasio Tzul era un indígena importante, era principal, ¿verdad?, de los poblados allí en Totonicapán. Entonces, y tenía mucho liderazgo, a él lo van a nombrar como rey, o sea, rey y reina, ¿verdad?, su esposa. A Lucas Aguilar, otro indígena que era, digamos, parte de los líderes, ¿no?, de esa sublevación, lo van a nombrar presidente. Ajá, de ese partido de Totonicapán. Y van a estar ellos gobernando durante varios meses. ¿Y cuál va a ser, digamos, el motivo de esta rebelión? Pues precisamente los indígenas de Totonicapán, estos principales, ¿verdad?, que estaban participando aquí, conocían la Constitución de Cádiz y sabían, ¿verdad?, que la Constitución de Cádiz se había vuelto a poner en vigencia. Por consiguiente, exigían que se respetara la Constitución, que se respetara la ley y que no les estuvieran cobrando el tributo, porque las autoridades de la audiencia aquí en el Reino de Guatemala se hicieron los locos y ellos querían seguir cobrando, o sea, ellos siguieron cobrando el tributo a los indígenas. Entonces, veamos esto, o sea, estos líderes quichés de Totonicapán consiguieron una copia de la Constitución de Cádiz. Por eso hasta Atanasio Tzul aparece, ¿verdad? En su mano derecha, el bastón de mando, ¿va?, de la autoridad, ¿no? Así como el que usan los alcaldes. Y en la otra mano, la Constitución de Cádiz, como que dice, aquí está la ley. Ajá. Ese sí era vigente. Y ellos estuvieron, durante los meses que gobernaron, estuvieron obligando a varios alcaldes indígenas que estaban cobrando el tributo para que lo devolvieran. Entonces fue un movimiento muy significativo y muy importante, en donde participaron, ya se fueron sumando los poblados cercanos, sumaban alrededor de 4,000 indígenas quichés, ¿verdad?, que estaban apoyando, respaldando esa protesta. Si vemos entonces, aunque no fue directamente, ¿verdad?, un movimiento que buscara la independencia de España, ¿verdad?, porque ellos estaban defendiendo sus derechos, su economía, ¿va?, etcétera. Fue algo que alertó a los criollos, ¿no?, en la capitanía, del peligro que podían correr si el pueblo se organizaba. Tenían poder, o sea, convocaban, eran unidos, estaban organizados. Entonces, esto fue una alerta, ¿verdad? Y por eso, cuando se da la independencia del Reino de Guatemala, va a ser una cuestión arreglada entre élites y decir, mucha, hagamos esto rápido, porque si el pueblo se rebela, no lo vamos a poder controlar. Bueno, entonces aquí, no sé si tengamos algún comentario. El aporte de Atanasio Tzul fue que ayudó a no pagar impuestos, ¿verdad? Ajá, sí, Silvana. Y fíjese que es bien interesante porque en 1813 se había dado ya otro movimiento ahí en Totonicapán. Había un alcalde que era español y que había sido nombrado directamente desde las Cortes de Cádiz, ¿no?, de las que promulgaron la Constitución. Y entonces él, cuando asumió la alcaldía, él no estaba cobrando el tributo. Entonces, el capitán general, que era este Bustamante y Guerra que les comentaba, que era todo grueso, así con la violencia, bien duro, ¿va? Entonces,
lo destituyó. Y los indígenas se movilizaron para reinstalarlo en su cargo. Ajá, y él entonces terminó su periodo. ¿Cómo es que se llamaba? Mayol era el apellido. Ahorita no me acuerdo el nombre exactamente. Eso había sido en 1813, ahí en Totonicapán. Entonces, eso ya era evidenciado que había organización y fuerza, ¿verdad? Esos grupos quichés de ese sector. Y entonces ya, ¿verdad? Y les digo, ese alcalde que llegan en ese año 1813, él empezó de una vez, bueno, yo no le voy a cobrar el tributo porque ya eso ya está prohibido. Aunque aquí se seguía cobrando. ¿Sí? Entonces, los indígenas le dicen al capitán general, no, mi sombrero, este señor va a seguir siendo nuestro alcalde. Luego ya, bueno, ya termina su periodo, viene uno nuevo, que ese sí, digamos, estaba dentro de los lineamientos del capitán general y todo el asunto. Y entonces allí es cuando se da este movimiento, ¿verdad? Que se conoce como la rebelión, ¿verdad? De levantamiento, ¿no? De Totonicapán de 1820. Y entonces quitan a este alcalde español y ellos mismos se proclaman, ¿verdad? Atanasio Tzu lo proclaman como rey y a Lucas Aguilar lo proclaman como presidente, ¿va? Entonces, y empiezan ellos a definir, bueno, aquí ya no se va a cobrar tributo y si alguno estuvo cobrando lo tiene que devolver, si no va a ser sancionado. Entonces, digamos que gobernaron, tuvieron ese control, ¿verdad? Durante varios meses, pero pues después ya se envió a batallón, ¿verdad? De mestizos ahí para que los controlara, ¿verdad? Que como que los trajera al orden. Los apresaron, pero finalmente pues ya los liberaron, ¿verdad? Pero como les decía, va a ser una demostración de fuerza bastante grande, de organización, de convocatoria. Y entonces ya se empieza como que a medir fuerzas y a decir, bueno, aquí tenemos que decidir una independencia mejor rápida, donde nosotros podemos tomar el control. Así la pensaron los criollos, ¿sí? Porque vemos ya en Haití, todos los esclavos y otros libertos habían tomado el control, habían proclamado ya como una república negra independiente. Entonces, no, pues ya lo hicieron los negros, aquí van los indígenas, van por otro camino, por el mismo camino, entonces mejor evitemos esto, ¿no? Así es, Scarlett. Sí, digamos, los criollos dijeron, bueno, ni modo, mejor vamos a proclamar algo que esté hecho a nuestra medida y a nuestra conveniencia. No sé si tengamos algún otro comentario, duda. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, sí. Digamos que la independencia de Guatemala fue más que todo liderada por criollos, pero no meramente con el deseo de liberar al pueblo guatemalteco y a los indígenas o mestizos, sino que para beneficiarse de ellos mismos y no perder ciertos privilegios en el comercio. Sí, fíjese, Jenny, que lo que pasa es que, mire, por un lado, digamos, estos criollos, obviamente ya varias generaciones de criollos que estaban en Guatemala. Entonces, decir, bueno, nosotros tenemos ancestros españoles y ya tenemos arraigo aquí, nosotros tenemos más derecho, ya sea que hayan sido ancestros conquistadores o colonos que llegaron después. Pero fue gente que vino a abrir brecha, que hizo muchos sacrificios, casi que vinieron a chapear y a construir con sus manos todo lo que hicieron, y en fin, entonces toda esa idealización, entonces decir, no. Entonces surge cierto tipo de nacionalismo, como de patriotismo, digamos, a decir, no. E identidad con el territorio, entonces decir, no, nosotros tenemos más derecho, ¿va? Que esos chapetones, que esos peninsulares. Nosotros aquí nos hemos ganado esto que, como se dice, va al derecho piso. Tenemos más derecho y no sé qué. Entonces, nosotros tenemos que, podemos ir buscando un nuevo rumbo, ¿verdad? Para estas tierras. Entonces se maneja todo ese discurso revolucionario. Pero realmente podemos decir que solo instrumentalizaron, solo utilizaron a los intelectuales, las capas medias, ¿verdad? Para
para difundir las ideas, ¿no? De la independencia, pero al final los criollos solo lo que buscaban era beneficiarse más solamente ellos, o sea, decir, bueno, ya no les queremos tributar a España, ¿por qué? Ya mejor los impuestos que se queden aquí, o los evadimos, ¿va? Porque nunca han querido pagar impuestos los empresarios, ¿va? Menos los que ya tienen mucho abolengo, ¿va? Entonces decir, no, nos liberamos, ¿verdad? De esos controles, vamos a tener nosotros los principales cargos, porque nosotros vamos a ser los que vamos a encabezar todo el movimiento, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a tener mayores beneficios. Y como vamos a ir viendo, realmente después de la independencia fue empeorando cada vez más la situación de los indígenas, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario, duda que tengamos? Licenciada, ¿las notas cuándo las va a subir? Fíjese que hoy en la noche ya las publico, Erika. Licenciada, buenas tardes. Perdone, ¿será que me podría mostrar la diapositiva 6? Ay, sí, Iris, ahorita. Fíjense que yo les iba a decir, yo estoy pensando si mejor todo esto de las causas lo pongo en diferentes, como que una por cada tema para que sea como un poquito más claro. A ver. Esta es la que dice usted, Iris. Sí, licenciada, gracias. Bueno, para servir. Mejor las voy a desglosar. Yo creo que así tal vez queda un poquito más claro. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario, duda. Licenciada, no. Disculpe, cuando se trató de promulgar en la Constitución de Cádiz y el rey Fernando VII, si no me equivoco, la rechazó porque supuestamente él tenía el mando, a pesar de que antes había estado preso. Podría decirse que hay un retroceso jurídico, porque no se aceptó que hubiera una continuación en la evolución de las leyes. Sí, fíjese, realmente es un retroceso importante porque todo esto, en primero, la Constitución de Cádiz para elegir a los diputados, ¿verdad? Para la constituyente, a esas cortes, había habido mucha participación. Fíjese, y fue todo clandestino, digamos, en regiones se estableció en Cádiz porque hasta ahí no controlaban los franceses. Y hacer las convocatorias para que el Nuevo Mundo mandara a sus diputados, entonces hubo elecciones. Obviamente, pues no votaban todos todavía, solo los propietarios y no sé qué, no. Pero entonces hubo muchísimo trabajo detrás de eso. Además, participó mucha gente ya con conocimiento, ¿no? De documentos sobre el contrato social, sobre los derechos de las personas, sobre la democracia. Todo esto ya era, ya empezar a hablar de ciudadano, ya no de súbdito. Porque el súbdito, pues ni modo, tiene que rendir honores y depende de lo que diga el rey, etc. Está supeditado. Y ya el ciudadano ya tiene más derechos, tiene más independencia y libertad, ¿no? Para decidir, ¿no? Tiene una conciencia. También la Constitución de Cádiz hablaba de la libertad de imprenta. Entonces surgen periódicos y ya se empiezan a publicar, a difundir otras ideas. Entonces, sí fue un avance bien importante, pero bastante, o sea, algo que no se esperaba, digamos, un avance tan relevante, ¿no? De parte de los españoles, digamos, pero fue algo así muy bonito, digamos, un proceso bonito, participativo, y bien chileno, pues manejado desde las juntas, ¿verdad? Que eran gente del pueblo, pues había intelectuales y otras gentes, pero un proceso así bien popular, ¿verdad? Pero Fernando VII dijo, no, hombre, a mí no me interesa nada de derechos, yo que me sigan pagando el tributo y ya, y que me sigan obedeciendo. Entonces sí, hubo un retroceso importante. Y pues ni modo, después lo obligaron a que la pusiera en vigencia, ¿verdad? En 1820 estaba furioso, pero lo tuvo que hacer porque el ejército lo arrinconó, ¿va? Con este señor del Riego. Lo rodearon, ¿no? El palacio, entonces ni modo. Tuvo que aceptar, aunque no le gustaba, ¿verdad? Pero sí, dejar sin efecto esa constitución fue un gran retroceso, ¿verdad? Y otra consulta, entonces, la Constitución de Cádiz
por este carácter no tendría entonces la obligación de trabajo servil para la gente indígena. Ay, híjoles. Fíjese que aquí lo que pasa es que era complejo, Jenny, porque los indígenas estaban obligados con los hacendados, también tenían que trabajar para los curas en las iglesias. Era mucha explotación, ¿verdad? Pero por lo menos la Constitución de Cádiz dejaba de exigirles el tributo, ¿verdad? Que por lo menos les quitaba una carga, porque, ¿verdad? Su situación era muy precaria y de mucha pobreza, entonces ya no tenían que estar por lo menos pagando ese impuesto, ¿verdad? Que daba así las formas de trabajo servil. Pero por lo menos les quitaba ese gasto, ¿no? Que era fuerte. A ver, ay, joles, no puedo ver acá en el chat. Sí, Carla, las voy a pasar a Moodle. Sí, ahí les publiqué también las anteriores. Sí, mire, esta presentación, yo lo que estoy pensando tal vez como que ir desglosando cada una de las causas, tal vez así como que me va a quedar extensa, pero creo que tal vez está un poquito más clara, no sé. Tal vez un poquito más didáctica, entonces creo que eso voy a hacer ahorita. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario, duda. Bueno, ahí estaríamos. Ok, jóvenes, entonces cuídense bastante. Yo en la noche voy a publicar las notas, ¿verdad? Para que estén pendientes. Bueno, entonces, y también ahí les voy a compartir las diapositivas en Moodle. Entonces, cuídense bastante. Hay unos minutitos para que se despejen un poquito, que brinquen, que les dé el aire, que tomen agua, fresquito, café, no sé. Antes del siguiente curso. Y pues cuídense bastante. Ahí nos vemos. Gracias, Liz. Feliz tarde.